¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué las personas que conozco y amo no ven belleza alguna en Jesús? Pero a mí tú me abriste los ojos para que yo sí la pueda ver. ¿Por qué a mí? La verdad es que nunca podrás responder esa pregunta, excepto con estas palabras: según su gran misericordia. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, seguro que todos podemos pensar en momentos en los que vemos la obra de salvación de Dios y nos preguntamos, ¿por qué yo? Así es, ¿por qué yo y no otra persona? Y esa es una pregunta que siempre nos lleva a la adoración. Me doy cuenta que regreso una y otra vez a esta misma cuestión, de que ser cristiano es más que mi pasado y que mi crianza. Tanto así que otras personas que han tenido un pasado y crianza semejantes a la mía no aman a Cristo. ¿Pero por qué yo sí? ¿Será acaso porque soy mejor que otras personas? Claro que no, por supuesto que no. En su gracia y en su gran misericordia, Dios me ha tomado por completo y ha invadido mi vida. Y todo cristiano podrá decir lo mismo, porque en cierto sentido, Dios se ha apropiado de él o de ella. Esto es obra de Dios y es lo que nos lleva a la adoración. Y eso es lo que vamos a ver en la medida que continuamos un mensaje que iniciamos en el último episodio, que por cierto, si no lo has escuchado, puedes visitar nuestro sitio web abrelabiblia.org para poder escucharlo. Hoy continuamos con el mensaje Nuevo Nacimiento a partir de 1 de Pedro capítulo 1. Así que toma una Biblia y únete a nosotros. Aquí está el pastor Colin. No hay otra explicación para el nuevo nacimiento, que es algo que te ocurre. No hay mucho que tú puedas aportar, en realidad no hay nada que puedas aportar. Y cuando te des cuenta de que la única explicación de este milagro en ti es en última instancia la misericordia de Dios, te quedarás con una sensación de asombro y maravilla que te llevará a la adoración. ¿Por qué yo, Señor? Porque algunas de las personas que amo y conozco no ven ninguna belleza en Jesús, pero tú me has abierto los ojos para que yo sí lo vea. Nunca podrás responder a esa pregunta, excepto con estas palabras: según su gran misericordia. Dios ha mostrado misericordia para contigo y para conmigo, así que deja que ese conocimiento te lleve a la adoración. Ahora fíjate en los resultados de este nuevo nacimiento. En su gran misericordia, Dios nos ha dado un nuevo nacimiento a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nota que esta esperanza viva de la que habla fluye directamente de la resurrección de Jesús, por lo que es importante mantener estas dos frases juntas. Cuando Pedro habla de la esperanza viva, no se refiere a una visión más optimista de la vida, no. No estamos hablando aquí de psicología o de la programación lingüística, como cuando se dice: si piensas de manera positiva, crearás una nueva realidad a tu alrededor. A veces oímos a oradores motivacionales que se han vuelto muy populares en estos días y dicen muchas cosas buenas, y a menudo dicen cosas como: piensa positivamente y verás que actuarás positivamente. Llena tu mente de pensamientos positivos y cosas así por el estilo. Lo que están diciendo es que si piensas de manera positiva, entonces crearás una nueva y mejorada realidad de ti. Ahora bien, eso puede ser buena psicología, pero no tiene nada que ver con el cristianismo. Es muy importante que entendamos la diferencia, porque hay mucha confusión actualmente en cuanto a todo esto. Escucha bien lo que dice Pedro. La esperanza viva de la que habla Pedro no es la esperanza de un pensamiento o una perspectiva positiva. Esa esperanza está directamente ligada a la resurrección de Jesús. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús derrotó el poder de la muerte. Y a través del nuevo nacimiento, Pedro nos está diciendo que la victoria de su resurrección nos alcanza. Dios nos ha llevado a compartir su triunfo a través del nuevo nacimiento. La muerte no tiene poder sobre él. Él la ha vencido. Él ha subido al cielo y está sentado en su trono. Por lo tanto, la muerte no puede tener poder sobre ti. Tampoco Satanás, ni el pecado, ni el infierno, gracias a la resurrección de Jesucristo. Ahora, no es extraño que Pedro diga:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creías que recién habías tomado una nueva decisión de fe? Déjame decirte lo que ha pasado en realidad. En su gran misericordia, Dios te ha dado un nuevo nacimiento y de esa manera te ha traído a una esperanza viva a través de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esto merece un gran amén y solamente vamos por el primer punto. Solo hemos visto el versículo 3. Ahora mira lo que sigue diciendo. No solo has nacido de nuevo, sino que eres guardado por el poder de Dios. Versículo 4. Has nacido de nuevo para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Por la fe estás protegido por el poder de Dios hasta la venida de la salvación que será revelada en los últimos tiempos. Fíjate que Dios guarda dos cosas. Primero, Dios guarda una herencia para ti que has nacido de nuevo en la familia de Dios. Y como eres hijo de Dios, has nacido en la más grandiosa de todas las familias. Por lo tanto, como miembro de esta familia, compartes la más grandiosa de todas las herencias. Y al ser miembro de la familia de Dios, tienes una herencia en el cielo, y Dios la guardará para ti hasta el día en que Jesucristo venga de nuevo en poder y gloria, y reúna a toda la familia de Dios en la presencia inmediata de Dios. La reservación está hecha. El precio de esta ha sido pagado por la sangre del Señor Jesús. Esa herencia tiene tu nombre en ella, y cuando la veas, no te decepcionarás. En segundo lugar, Dios no solo guarda una herencia para ti, sino que te guarda a ti para esa herencia. Estás protegido por el poder de Dios, pero ¿no sería una tragedia si Dios guardara una herencia para ti, pero de alguna manera no llegaras al cielo para disfrutarla? Después Pedro determina lo que va a suceder porque aquellos que tienen fe en Jesucristo son guardados por Jesucristo. Estás protegido por su poder. En otras palabras, tu salvación final no dependerá de las fuerzas con las que te aferres a Cristo, sino que dependerá de la fuerza con la que Cristo se aferre a ti. Si mi salvación dependiera de la fuerza de mi fe aferrándome a Jesús, tendría muchas dudas al respecto. Pero finalmente Pedro dice que no depende de eso, sino de la fuerza de Jesucristo aferrándose a ti. Sus manos son mucho más fuertes que las tuyas, y esa es la base de la confianza, la humildad y la seguridad cristiana. Ahora intenta captar esta hermosa imagen. Piensa en las dos manos de Jesús, las manos que fueron perforadas por ti y por mí en la cruz. En una de ellas sostiene la herencia para ti, y en la otra te sostiene a ti para recibir esa herencia. Y Pedro nos dice que estas dos cosas están sostenidas en sus manos hasta el día en que traiga a toda la familia de Dios a su presencia. Y en ese día reunirá lo que sostiene en sus dos manos. Te llevará tu herencia y no estarás decepcionado. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nuevo Nacimiento. Regresaremos al mensaje en un momento. Las personas a menudo no están seguras de cuál debería ser el siguiente paso en su vida cristiana después de la salvación. En la serie 10 claves para entender la vida cristiana, estudiaremos juntos el libro de Primera de Pedro para obtener así una nueva mirada a la vida cristiana, la cual nos mostrará cómo crecer en nuestra fe. ¿Por qué no te pones como objetivo leer Primera de Pedro para así maximizar el impacto de este libro en tu vida? También podrías considerar invitar a un amigo o a un ser querido a escuchar el programa juntos mientras nos adentramos en esta transformadora serie. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie o simplemente quieres saber más sobre nuestro ministerio, puedes visitar abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir el programa en línea o descargarlo en un archivo de MP3. Y mientras estés allí, te animamos a conocer todos los recursos que te ayudarán a crecer en tu caminar con Cristo. Gran parte de ellos son totalmente gratuitos, incluyendo libros electrónicos, recorridos a través de la Biblia y cursos para líderes. Ahora regresemos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Has nacido de nuevo y estás protegido. Y Pedro dice,
se regocijan grandemente. Pero fíjate en la honestidad de la Biblia. Inmediatamente continúa hablando de las pruebas, las penas, el sufrimiento que podemos experimentar en la vida cristiana. Y señala algo muy importante aquí. Las pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Mira los versículos 6 y 7, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ahora, si tienes algo que es de gran valor, querrás saber con certeza si es auténtico y aprovecharás cualquier oportunidad que se presente para probarlo. Es por eso que programas de televisión como el Antique Roadshow, un programa inglés, ha tenido un éxito extraordinario. Si no lo conoces, déjame explicarte un poco. Es un programa de televisión en el que la gente lleva sus antigüedades y objetos de colección a expertos para que determinen el valor de esos artículos y si son genuinos. Supongo que esa es una de las razones por la que programas de televisión como el Antique Roadshow ha tenido tanto éxito. Si no lo conoces, te voy a explicar un poco. Es un programa de televisión en el que la gente lleva sus antigüedades y objetos de colección a estos expertos para que determinen el valor de esos artículos. Estos expertos llegan a una comunidad y la gente viene de todas partes trayendo sus antigüedades para que le digan si son auténticas, porque de ser así podrían ganar mucho dinero al venderlas. Alguien podría, por ejemplo, presentarse a los expertos con un jarrón y decir: yo creo que este jarrón pertenece a la dinastía Ming. ¿Podría decirme si es auténtico? Y claro, eso genera mucho entusiasmo a ver qué es lo que el experto va a decir. En cambio, Pedro dice que tu fe tiene un valor mucho mayor que cualquier jarrón de la dinastía Ming o el mejor cuadro del pintor Rembrandt. Y utilizando una manera apropiada al escribir en el siglo I, Pedro dice: tu fe es más preciosa que el oro que perece. ¿Y sabes qué? Que el más hermoso de los jarrones de la dinastía Ming. Porque el oro, como cualquier otra cosa creada, acabará pereciendo y no durará por toda la eternidad. Sin embargo, tu fe, si es auténtica, durará por toda la eternidad. Así que tratándose de algo de un valor increíble, la pregunta debe ser: ¿cómo puedo saber si mi fe es auténtica? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Cómo sé si no es solo una etapa pasajera? ¿Cómo sé si tengo lo auténtico y verdadero? Bueno, Pedro nos dice que cuando sufras dolor en todo tipo de pruebas, tendrás todas las evidencias que necesitas para saber que tu fe es auténtica. Si tu fe fuera simplemente una decisión humana, o una etapa que pasa, o un interés religioso, en cuanto empezaras a sufrir, te alejarías de Dios y renunciarías a tu fe. Lo más probable es que te pasarías el resto de tu vida diciendo, como hacen algunos: nunca podría creer en ese Dios, o viviendo lleno de amargura contra Dios. Ahora, si conoces a gente así, la pregunta sería: ¿por qué no todos responden de esa manera? Porque hay personas que, a pesar de luchar con preguntas sin respuestas, con decepciones, con sueños destrozados, que han perdido a seres queridos, que no consiguen trabajo, que padecen enfermedades o violencia, todavía creen en Jesús y lo siguen amando. ¿Cómo es posible? Solo hay una respuesta, y es que su fe es un milagro, es algo auténtico, es la semilla de vida de Dios que ha sido plantada dentro de su alma y es indestructible. Es como un brote que se planta en la tierra y no muere porque tiene vida en su interior. ¿Has pasado por pruebas? ¿Te has enfrentado a todas esas preguntas sin respuesta? A veces eres incapaz de ver a Jesucristo, pero en el versículo 8, fíjate en cómo lo expresa Pedro: quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él. No puede haber mayor prueba de la autenticidad de tu fe que esa. Y para que lo sepas, Pedro dice que la fe que ha demostrado ser genuina a través de las pruebas en tu vida, un día resurgirá
y dará lugar a la alabanza, a la gloria y al honor cuando Jesucristo sea revelado. Un día Dios va a limpiar cada lágrima de tus ojos y te dirá: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, cuando sufras dolor en todo tipo de pruebas, aférrate a esto. El hecho de que sigas amando y creyendo en Jesús con todas tus preguntas sin respuesta y tu dolor sin resolver, demuestra que tienes algo de infinito valor. ¿Y sabes algo? Creo que puedo decir honestamente que estoy agradecido por descubrir eso en mi propia vida, porque si mi fe no fuera real, me gustaría saberlo antes de pasar a la eternidad. Ahora mira cuán bendecido eres, dice Pedro. Has nacido de nuevo. Eres guardado por el poder de Dios. Es cierto que experimentas dolor en todo tipo de pruebas, pero mira lo que sucede cuando ocurre. Compruebas la autenticidad de tu fe. Nada en el mundo es más valioso que eso. Y finalmente, Pedro dice, han recibido lo que otros han anhelado. Muy brevemente, en los versículos 10, 11 y 12, Pedro habla de profetas y de ángeles. Nos dice en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Nos recuerda que desde el principio de los tiempos, Dios ha prometido intervenir en la historia humana para levantar la maldición y redimir un pueblo para sí mismo. Y a lo largo de la historia humana, desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín, existe una búsqueda para saber exactamente cómo y cuándo Dios haría estas cosas. Los profetas hablaron de ello cuando el Espíritu Santo les dio palabras, pero no entendieron el pleno significado de las palabras que pronunciaban. Anhelaban saber más porque solo lo veían desde la distancia. Y ahora Pedro dice, has llegado a conocer y amar a Jesucristo. El Espíritu de Dios vive en ti. Has nacido de nuevo. Tienes lo que los profetas anhelaban. A Isaías, Jeremías, a Oseas, a Joel y a Amós les hubiera encantado tener lo que tú tienes ahora en Jesucristo. Y no solo eso, nos dice en el versículo 12 que los ángeles anhelan contemplar estas cosas. Fíjate en esto, el Hijo de Dios a la diestra del Padre nunca se convirtió en ángel, pero el Hijo de Dios a la diestra del Padre sí se convirtió en hombre. Los ángeles ven la gloria de Dios y son siervos de Dios, pero en el Hijo de Dios, Jesucristo, te conviertes en su hijo o su hija, en miembro de su familia. Hay una gran diferencia entre un siervo y un hijo. Y los ángeles miran estas cosas y no pueden comprenderlas. ¿Qué debe ser para un pecador experimentar la gracia? ¿Cómo debe sentirse ser perdonado y saber que ha sido lavado en la sangre de Jesús? ¿Cómo debe ser para estos humanos saber que Jesucristo se ha convertido en uno de ellos? ¿Cómo debe sentirse ser incluido en la familia de Dios, ser su hijo y que su espíritu habite en ellos? ¿Crees que los ángeles te llevan ventaja? Pues claro, ellos ven la gloria de Dios, pero anhelan ver lo que está sucediendo por la obra del Espíritu de Dios en ti. ¿Ves el impresionante privilegio de todo esto? Has nacido de nuevo, eres guardado por el poder de Dios. Incluso cuando sufres en todo tipo de pruebas, allí hay una demostración de la autenticidad de tu fe, que es más valiosa que cualquier otra cosa en todo el mundo. Además, has recibido lo que otros han anhelado, lo que los profetas han deseado, lo que los ángeles han anhelado, pues tú lo tienes. Y por eso no es de extrañar que en el versículo 8 Pedro diga, se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Ahora fíjate que no dice, ahora ustedes, los cristianos, deberían estar llenos de un gozo inefable y lleno de gloria. Ese tipo de mensaje no sirve de nada. Lo que nos dice es que ya estamos gozosos. Cuando comprendes el significado completo de lo que Dios ha hecho por ti en Cristo, te llenarás de un gozo inefable y lleno de gloria. ¿Qué palabras podrías elegir para expresar las dimensiones
de lo que Dios ha hecho por ti en Jesucristo. No hay palabras para expresar esto. Date cuenta de lo que Dios ha hecho por ti. Has nacido de nuevo. Eres protegido por su poder. En el mayor sufrimiento y dolor de tu vida se demuestra la autenticidad de tu fe y has recibido lo que los ángeles y los profetas anhelaban tener. Todo lo que Dios ha planeado para la humanidad está teniendo lugar en tu alma. Y en medio de todo eso, estás recibiendo lo que la fe anticipa, que es la salvación de tu alma. El pastor Colin nos ha dado hoy un recordatorio muy alentador de que sin el Espíritu de Dios estaríamos condenados al fracaso, pero con su Espíritu es imposible no madurar. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nuevo Nacimiento, el cual es el primero de nuestra serie titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Y si alguna vez te pierdes un programa de la serie, puedes escucharlo en línea visitando abrelabiblia.org. También puedes escucharlo suscribiéndote gratuitamente a nuestro podcast. Esta nueva serie está basada en Primera de Pedro, pero, Colin, ¿para quién fue escrita Primera de Pedro? Pues si has llegado recientemente a la fe en el Señor Jesús, este es sin duda un libro que fue escrito especialmente para ti. O tal vez siente que necesitas conocer los fundamentos de la vida cristiana, cosas como qué significa ser cristiano o cómo vivir la vida cristiana. Pues ahora sabes que hay todo un libro en el Nuevo Testamento que fue escrito realmente para responder esa pregunta, y es el primer libro o la primera carta del apóstol Pedro. Solo tiene 5 capítulos, así que es bastante corta. Pero lo más significativo es que mientras que algunas de las otras cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias específicas, como ejemplo, la carta a los romanos, la carta a la iglesia en Corinto, la carta a la iglesia en Éfeso, esta carta fue escrita a los creyentes en general, que estaban dispersos en muchos lugares diferentes. Y por definición, como se trata de la iglesia primitiva, todos eran nuevos creyentes. Y lo que Pedro hace en esta carta es ayudarles a cimentarse en la fe. Pedro es un gran maestro para nosotros. Fue parte del círculo íntimo de los discípulos de Cristo. Él tuvo una relación personal con Jesús, pero también falló de maneras increíbles y tuvo que aprender quién era realmente Jesús y qué significaba seguirlo y vivir por su gracia. Es una carta maravillosa. Y esta serie nos lleva a través de los fundamentos de la fe cristiana que encontramos en esta carta. Realmente espero que sea de gran ayuda para muchos. Sé que será útil. Y para sacarle más provecho, te animamos a leer y orar Primera de Pedro por tu cuenta, y a que invites a un amigo a escuchar la serie contigo. Puedes enviar el enlace a la serie desde abrelabiblia.org o invitarlo a escucharla juntos. Y como Colin mencionó anteriormente, no solemos incluir temas como la humildad, la sumisión y el sufrimiento en los manuales de discipulado, pero el Espíritu de Dios inspiró a Pedro a incluirlos en su carta, lo cual significa que tiene algo grandioso que decirnos. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos por qué es esencial que creas que el Espíritu Santo vive en ti, de manera que puedas obtener la victoria contra la tentación.